¿Ayuda o...? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a... Hoy y mañana van a tener conmigo, porque yo no voy a estar, les dije, del 10 al 20, y quiero que sea antes del 10 terminar mis temas, así ya por lo menos esos ya los tienen y no tienen que andar esperando mi vuelta. Estábamos con la bolilla 11. ¿Pudieron leer algo? Más o menos. ¿La entendieron? ¿Sí? Bien. Para que sí, en qué supuestos procede, el tema de los requisitos comunes, los requisitos específicos o especiales de inaplicabilidad de ley y demás, eso está. Lo que es la autonomía de los recursos, lo que es el principio de no vicuria, cuál es el marco normativo desde el punto de vista constitucional, todo eso, bueno, está. Bien. Nosotros nos habíamos quedado más o menos, si mal no recuerdo, una vez que se concedía el recurso, o así, por favor, vayan dándome el presente en el chat, así los pongo. Les decía, quedamos, creo que desde la remisión del tribunal de instancia única o de la Cámara a la Suprema Corte. Yo les dije que les iba a tomar 10, 15 minutitos antes, pero primero quiero dar los temas porque hoy quiero terminar la bolilla 11. Si me sobra, les tomo algunas cositas. Recordando el procedimiento, o el trámite, mejor dicho, ustedes recordarán que se interponía el recurso fundado ante el tribunal u órgano jurisdiccional que dictó la resolución que ustedes están atacando. Estamos hablando del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Ese órgano jurisdiccional hacía un primer examen de admisibilidad, por lo tanto quedaban dos posibilidades. Que lo declare admisible, cuando nosotros hablamos de admisibilidad, recuerden de las cuestiones formales, o que lo declare inadmisible. Si lo declaraba inadmisible, el camino que les quedaba a ustedes era la queja. ¿Está? Es decir, ir directamente ante la Suprema Corte e interponer el recurso de hecho. Ustedes lo van a ver como recurso de hecho o recurso de queja, la Corte Provincial, ¿no? Bien, que eso lo vamos a ver en el último punto de esta bolilla. Si lo declara admisible y están cumplidos todos los recaudos, veíamos que el artículo 282 establecía que si el tribunal que concedía el recurso, lo declaraba admisible, no era de La Plata, el Departamento Judicial de La Plata, la resolución intimaba a la parte a que se pague el franqueo, los sellados postales, para la remisión del expediente. Una vez que se abonaba a eso, se remitía el expediente a corte. Hablamos de ahora que es electrónico, si tenía sentido, si no tenía sentido, que atento como se declara desierto el recurso, yo por las dudas pagaría el franqueo igual. Es la sanción por la falta de pago del franqueo. Cuando el expediente es híbrido se entiende, pero si es exclusivamente electrónico no le veíamos mucho sentido. Cuando digo híbrido es porque tiene una parte en papel y una parte electrónica. Llega el expediente al tribunal. Y ahí ya arrancamos con el 283. Ahí en el 283, ahora quiero que ustedes estén pensando que ya el expediente llegó a la Corte en La Plata. Ustedes constituyeron domicilio. Recuerden que esto tiene que ser ayornado y es importante el tema del domicilio electrónico acá. Pero bueno, llega el expediente a la Corte en La Plata. ¿Qué es lo que pasa ahí?
ahí ya tenemos que arrancar con la lectura del 283. El 283 dice que el expediente, recibido el expediente en la Corte, el secretario dará cuenta y el presidente, previa vista, cuando corresponda, al Procurador General, dictará la providencia de autos, que será notificada en el domicilio constituido por los interesados. Las demás providencias quedarán notificadas por Ministerio de la Ley. Esa providencia de autos ya está el expediente en Cámara. Tienen 10 días para presentar los memoriales. ¿De dónde surge eso? Del artículo siguiente, que es el 284. Es decir, se notifica al domicilio, dice el domicilio constituido. En realidad ahora las notificaciones son al domicilio electrónico. Y una vez que queda notificado, a partir de que opera la notificación, se encuentra el plazo de 10 días a partir del siguiente día hábil en que queda operada la notificación para presentar esos memoriales. Dijimos que el memorial puede ser presentado por cualquiera de las partes, por el recurrente o por el recurrido. Por el recurrente mejora el recurso. ¿Y qué es mejorar el recurso por el recurrente? ¿Agregar cosas que no están en el recurso? Y la verdad que no, porque el recurso tiene que ser autosuficiente. Si no, tal vez mejorar alguna cita legal, alguna jurisprudencia, pero no podría agregar nada nuevo. Y es la oportunidad que tiene el recurrido de presentar un memorial en función de, no es contestar el recurso del recurrente, porque en realidad no se da traslado de eso, sino de decir lo que él quiera decir en cuanto, por ejemplo, que sea correcta la resolución atacada, y bueno, la manera de atacar los fundamentos y argumentaciones del recurrente. Dice el 284, memoria. Dentro del término de 10 días contado desde la notificación de la providencia de autos, cada parte podrá presentar una memoria relativa a su recurso o al interpuesto por la contraria. Queda prohibido el ofrecimiento de prueba y la alegación de hechos nuevos. ¿Qué pasa una vez que presentan esta memoria? En realidad es opcional, porque el recurrente ya presentó el recurso, ¿no? Y también es opcional para el recurrido. ¿Qué es lo que pasa? Ahí entra a tratar el recurso el tribunal. Fíjense que en el 287, primero habla de los plazos, el 286 habla de los plazos para resolver, que es de 80 días, que muchas veces no se cumplen, y el 287 habla del acuerdo, de cómo tiene que ser el acuerdo. El 287 habla del acuerdo y el 288 habla de sentencia. La primera pregunta que nos hacemos es, hasta ahora vimos que el expediente se interpuso en el órgano que dictó la resolución que uno ataca a través del recurso extraordinario, se declaró admisible, fue remitido a la Corte providencia de autos. Nosotros vimos el examen de doble admisibilidad. ¿En qué momento se hace el examen de doble admisibilidad? En el momento de dictar la providencia de autos, es decir, el examen de doble admisibilidad es la posibilidad que tiene el órgano superior ante quien se recurre para chequear si estos recaudos formales o requisitos de admisibilidad fueron cumplidos. Bueno, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Lo hace en el plazo del 283, cuando habla de la providencia de autos, previo a notificar a las partes para que éstas puedan presentar la memoria esa del 284. O lo puede hacer al momento de dictar la sentencia. ¿Qué les parece a ustedes? Yo diría que lo previo. Antes, para mí antes. Previo, porque al momento de dictar la sentencia ya sería tarde. ¿Qué dice? Hablan también del la oportunidad del 283. Yo tengo esa postura también. Pero en realidad la Corte puede declarar la admisibilidad aún al momento de dictar sentencia, que es cuando empieza a tratar las cuestiones del recurso. Es decir, ahí puede hacer el estudio de los recaudos de admisibilidad y rechazarlo por inadmisible. No es necesario ni indispensable que lo haga exclusivamente la oportunidad del 283. Yo
Siempre entendí que para mí era la oportunidad, porque era el primer examen de admisibilidad de los recaudos que podría llegar a ser. Pero en principio, la Corte y muchos de los autores, Arasi, Rojas y demás, Irene Hoff, etcétera, vienen sosteniendo que no hay óbice alguno para que la Corte se expida al momento de dictar sentencia. ¿Cómo es el tema del acuerdo? Ustedes han leído fallos de Corte y vieron que los fallos de Corte se hace un sorteo, quién es el ministro que va a arrancar con el voto, el ministro desarrolla su voto. ¿Cómo lo hace? Lo hace de manera individual, plantea cómo vino la causa, cuáles son las cuestiones que se han planteado, cuáles son las cuestiones que se han planteado en el recurso y demás, y dice generalmente como técnica de resolución, en los fallos que yo he visto de Corte, dice el recurso debe prosperar o no debe prosperar, y explican por qué. Y después los demás ministros emiten su opinión, que pueden adherir o no, y dejan a salvo sus opiniones. Y después está la parte en donde está la sentencia, que es lo que resuelve la Corte. ¿Y esto a qué responde? Y responde al 287 y al 288 del Código Procesal. 287 dice que las cuestiones relativas a la aplicabilidad de la ley o doctrina serán formuladas previamente. El voto será fundado y se emitirá separadamente sobre cada una de las cuestiones a decidir y en el mismo orden que hayan sido establecidas. La sentencia que se acuerde deberá reunir mayoría absoluta de los votos. El 288, cuando habla de la sentencia, establece que terminado el acuerdo se pronunciará inmediatamente sentencia, de conformidad a la opinión de la mayoría, y se redactará en el libro de acuerdos y sentencias precedida de la versión íntegra de acuerdo, que asimismo deberá transcribirse y firmarse en auto. Hoy en día el tema de la firma es electrónica, es digital, porque hoy en día los jueces lo que tienen es un token con firma digital. Y ese acuerdo en realidad es virtual, porque supuestamente el acuerdo, ¿qué presupone si ustedes lo leen? Que nos sentamos todos en la misma mesa y discutimos el tema. Lo mismo pasaría en cámara, pero ustedes ven que el desarrollo lo hace un juez y después le sigue el que le sigue en turno, en el sorteo, y ese juez se puede adherir o no, u opinar de manera contraria, que es muy, muy común. ¿Cuál es el contenido de la sentencia en los supuestos del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal? Y esto está en el 289, que dice que cuando la Suprema Corte estimare que la sentencia recurrida ha violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina, su pronunciamiento deberá contener la declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina que fundamentó la sentencia, la resolución del litigio con arreglo a la ley o doctrina que se declaran aplicables. Cuando entendiere que no ha existido violación y errónea aplicación de la doctrina, así lo declarará, desechando el recurso y condenando al recurrente al pago de las costas. ¿Cómo tiene que hacer entonces? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros dijimos, una vez que entra el expediente al estudio de la Corte puede, primero, expedirse sobre la admisibilidad al momento de dictar sentencia. Si lo declara inadmisible, lo va a rechazar por inadmisible. Ahora, si los recaudos de admisibilidad son superados, porque en ese doble examen de admisibilidad ve que están cumplidos esos recaudos formales, la Corte empieza a entender sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la cuestión de procedencia. ¿Y qué es lo que se cuestiona? ¿Hubo una errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal? ¿Sí o no? Si es no, rechaza por improcedente el recurso, aplica costas. Pero si es sí, lo que hace es manifestar cuál es la correcta aplicación del derecho de la doctrina legal, y lo que vemos en este supuesto es la aplicación de la casación positiva. ¿Se acuerda que vimos la otra vez casación positiva y casación negativa? Bueno, la casación positiva era que el juez, la Corte, revocaba, pero además dictaba la sentencia o decía cómo debía aplicarse la ley o la doctrina legal. Eso es lo que dice el 289. Gran pregunta que nosotros nos hacemos, o que se hace la doctrina: ¿es vinculante los fallos de Corte respecto, son vinculantes los fallos de Corte de Nación respecto de lo que resuelve la Corte de Provincia? ¿Lo que resuelve Nación es vinculante para lo que resuelve Provincia? No sería vinculante, creo que pero no.
de alguna manera forma una línea. O sea, en el caso de que se apele ya se sabe que van a estar de acuerdo con ese dictado. Bien. Hasta el 25 de diciembre del 2019 te digo que sí. Te explico por qué. Hasta el 25 de diciembre del 2019, justo que caía Navidad, el tema se manejaba así, no era vinculante, lo que decía Nación respecto para provincias, no era vinculante. Provincia lo que hacía era aplicar por principio de economía procesal el mismo criterio de Nación, para evitar que se vayan causas a Nación. ¿Está? Eso era lo que se manejaba. Pero hubo un tema, que es Farina sobre homicidio culposo, del 26 de diciembre del 2019. ¿Y por qué les pongo este caso yo? No sé si hay muchos que lo conocen. Acá hubo un homicidio culposo, un accidente que pasó en Tandil, y se habló de la prescripción. Y la causa fue y vino entre Corte de Provincia y Corte de Nación, y Corte de Nación resolvía algo y volvía a provincia y no le daban bolilla. Entonces, en ese fallo, les recomiendo que lean el considerando 16. El fallo es... Les voy a decir bien. A ver, ya les digo. Farina y D sobre homicidio culposo del 26 de diciembre de 2019. En el resultando número 16, eso es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un fallo que le dice, muchachos, a provincia les pega un reto. Yo se los recomiendo que lo lean porque realmente los retaron porque están desoyendo. En lo que es derecho federal, lo que yo resuelvo, que soy Corte de Nación, es obligatorio para todos los tribunales inferiores, sean federales o sean provinciales. Eso es lo que es respecto del derecho federal. Eso es lo que dice Farina del 26 de diciembre de 2019. Entonces, si le preguntan en la mesa, ¿es vinculante el fallo, lo resuelto por Corte de Nación respecto al Corte de Provincia? Es, en principio, no era vinculante, sino que la Corte de Provincia, por aplicación del principio de economía procesal, resolvía lo mismo de Nación a fin de evitar que vayan a Nación, pero no era vinculante. Ahora, el 26 de diciembre del 2019, en el fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos Farina y D sobre homicidio culposo, considerando 16, le dice lo que es derecho federal es obligatorio para todos. Pero el tema es que fue un tema personal. Pareciera que era un tema personal entre Corte de Nación y de provincia, porque Corte de Nación se enojó porque no le estaban dando bolilla a lo que estaba diciendo respecto del Instituto de la Prescripción, y bajó línea. Así que, si quieren hacer una respuesta, esa respuesta podría ser así. Y si le preguntan, no, pero ¿quién le dijo eso? El doctor Turini me citan a mí. Ese es el fallo que yo veo que da un poquito, tira un poquito por tierra con lo que veníamos diciendo hasta ahora. Tema de remisión. El tema del artículo 31 bis de la 5827. El artículo 31 bis de la 5827 establece los supuestos de certiorari provincial. Su modificación fue agregado por una ley, la 12.000 y algo creo que era, y a ver, ya les digo bien. La 12.961, incorporado por la 12.961 y modificado por la 13.812, reconoce un poquito su antecedente en el 280 de Nación, que es el certiorari. El 280 de Nación le permite a la Corte de Nación, a través de la invocación de la norma, rechazar un recurso por intrascendente o insustancial. Y no te dicen por qué. ¿Tá? No te dicen por qué. Entonces, en provincia,
a través de la reforma que les estaba diciendo, se incorporó una figura similar, pero un poquito mejor tratada. Porque la verdad que en Nación, que te pongan antes se ponía un sello, que decía 280, y no te trataban la causa y no te decían por qué, sino decían que no era trascendente, pero no te decían por qué, es un claro supuesto de falta de motivación de una resolución, que encima la Corte dijo que es constitucional. Siempre fue cuestionado constitucionalmente esto. En provincia está un poquito más desarrollado, como vamos a ver en el artículo 31 bis de la 5827. ¿Qué dice el artículo 31 bis de la 5827? Dice que en cualquier estado de la tramitación, si la Suprema Corte considerare que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad o inconstitucionalidad no reúnen los requisitos esenciales, primer supuesto, que han sido insuficientemente fundados, segundo supuesto, que han sido desestimados en casos análogos ya resueltos por la Corte, o que son o carecen de trascendencia, la Corte provincial puede rechazar el recurso con la invocación de esta norma, artículo 31 bis, y acá se diferencia de Nación, con la indicación del porqué, aunque sea mínimo, pero con la indicación del porqué. Dice, podrá rechazarlos con la sola invocación de la presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas, de esos 4 supuestos que vimos. Párrafo siguiente aplica lo mismo para la queja. Es decir, esta posibilidad o facultad que tiene la Corte de rechazar invocando la norma y decir cuál de los 4 motivos se da, también lo puede hacer en la queja. Es interesante acá el último párrafo. El último párrafo del 31 bis. El último párrafo del 31 bis es la contracara del primer párrafo. Porque dice que en los supuestos de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando no se hayan dado los recaudos del valor del litigio o la cuantía de la pena, dicen para la parte penal, si según su sana discreción mediare gravedad institucional o un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratara de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiese fundado correctamente, la Corte puede abocarse a resolver la cuestión. Es decir, por un lado te está diciendo, mira, si el recurso, por más que cumple con todos los recaudos formales, no es interesante, yo ya vengo diciendo que esto no es así, no es trascendente, no está fundado, no, te lo rechazo con la invocación de la norma y te digo por qué. Ahora, si no tiene todos los recaudos formales, pero el tema es tan grave que hay un tema de gravedad institucional, o yo quiero sentar doctrina legal, por más que el valor del litigio no lo permita, voy a resolver sobre el tema. Fundámelo bien. Entonces, un poco la contracara. Ese es el certiorari provincial. El párrafo tercero también es interesante. ¿Por qué? Porque le permite a la Corte hacer lugar al recurso si ya resolvió lo mismo en casos análogos. ¿Y qué es lo que tendría que decir? No, mire, esto procede porque ya resolvió lo mismo y se remite a la fundamentación del precedente citado. Es decir, ustedes cuando estudien el 31 bis, diagrámenlo de la siguiente manera. Son 4 párrafos. El primero habla del certiorari provincial negativo, que es el rechazo de cualquier tipo de recurso extraordinario, por los 4 motivos que dimos, con la sola invocación de la norma, y mínimamente te indican cuál de los motivos es. El segundo párrafo aplica lo mismo que el primer párrafo, pero para los supuestos de recurso de queja. El tercer párrafo habilita
a la Corte a resolver o hacer lugar al recurso solamente remitiendo a la causa en donde resolvió un caso análogo. Y el cuarto párrafo permite a la Corte tratar y resolver un recurso de inaplicabilidad de ley, por más que el valor del litigio, dice, no se den esos recaudos, si le interesa, por ejemplo, sentar doctrina legal, o hay un tema de gravedad institucional. Yo lo vi hace muchos años, este supuesto, en un supuesto de medida cautelar. En el año 2001, 2002, yo trabajaba con el doctor París y hacíamos las revisiones de cuenta corriente bancaria. Lo que solicitábamos a través de ese proceso de conocimiento era solicitar dentro del proceso una medida cautelar de no innovar a fin de que el banco no inicie un ejecutivo. O si lo inició, que no ejecute. ¿Está? Esas medidas cautelares eran generalmente apeladas a la Cámara. Ahora, por ser una sentencia o cosa juzgada formal, que puede ser modificada, si cambian las circunstancias del dictado y porque tiene un proceso ordinario posterior, en el caso de los ejecutivos y demás, muchas veces eran cuestionados. Es decir, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros iniciamos la acción de revisión de cuenta corriente bancaria. Solicitamos una medida de no innovar. Si no está iniciado el juicio, que el banco no lo puede iniciar. Si está iniciado, que no me ejecute la sentencia. Por otro lado, si el banco no había iniciado un proceso ejecutivo, no lo podía iniciar. Si lo había iniciado y tenía una medida cautelar, yo podía presentarme en ese proceso, apelar la medida cautelar a la Cámara. Si la Cámara me resolvía y confirmaba a primera instancia, a mí me quedaba la vía extraordinaria. ¿Me siguen? En principio no tendría que ir por vía extraordinaria, porque como no es una sentencia definitiva, ni pone fin al proceso, porque tenías un proceso ordinario posterior para cuestionar la cosa, la sentencia recaída en la medida cautelar, no podía llegar a corte. Ahora bien, en varios supuestos, en esos procesos ejecutivos, cuando interponía recurso el ejecutado, en este caso una empresa o una persona física, la Corte sí acogió algunas cuestiones, porque le interesaba sentar doctrina legal y expedirse a favor justamente de la cuestión. ¿En qué sentido? Bueno, mire, muchacho, como está todo cuestionado hoy en día, que no continúe el proceso, o dejar sin efecto la medida cautelar si había un embargo o lo que fuere. ¿Se entendió? Fíjense cómo, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el resumen? Que la Corte, cuando le interesa un tema, lo trata. Eso sería. En Nación pasa lo mismo. Cuando le interesa un tema, lo trata. ¿Y acá cuándo le interesa? En los supuestos. A ver, acá la Corte te trataría los que cumplen con los recaudos de admisibilidad y que además es procedente el recurso. Es decir, que la cuestión de fondo tiene razón. También trataría los que cumplen, los que no cumplen con el recaudo, con algunos recaudos de admisibilidad, pero le interesa resolver el tema. Entonces, a lo que a mí me interesa, abro la puerta y que ingrese la causa. El último punto dice absurdo en la consideración de la prueba. Esto lo vimos en la clase anterior, cuando hablamos de los supuestos de absurdo en cuanto a la apreciación del material probatorio y demás. El otro recurso que vamos a tocar o a tratar es el de nulidad. El recurso de nulidad se encuentra en los artículos 161, inciso 3b, 296 a 299, si mal no recuerdo, 298, del 296 al 298, y dentro de lo que es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, dijimos 161, inciso 3b, 168 y 171. Ese es el marco normativo. Lo primero que vamos a hacer es definir el recurso extraordinario de nulidad.
Claudio Giacin lo define de la siguiente manera. Dice que constituye, en esencia, un recurso de casación por quebrantamiento de formas, cuya finalidad trasciende la mera defensa de las formas, en general, refiriéndose exclusivamente a las concernientes a la sentencia definitiva que colisionan con los recaudos constitucionales impuestos. ¿Y cuáles son los recaudos constitucionales impuestos? Los recaudos constitucionales impuestos son los que surgen del 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los requisitos comunes a todo pronunciamiento definitivo? Son los recaudos que tienen que tener una sentencia definitiva. ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que ustedes han leído. Tiene que estar fundada en ley, respetar la mayoría. Correcto. Y si nos vamos a la primera parte y miramos el 163 y demás, los recaudos comunes que tiene que tener todo pronunciamiento definitivo son que sea emanado Formales. del órgano competente. Claro, y Que formales. sea emanado de un órgano competente, ¿no? Punto 1. Que el tribunal que dictó la resolución haya estado integrado por los miembros conforme lo establece la Constitución de la provincia y el Código Procesal. Que se hayan respetado los acuerdos y la sentencia, el tema de los votos, la emisión de votos, o el veredicto y la sentencia en el caso de los laborales. Que se pronuncie la sentencia en un plazo respectivo. Ustedes vieron qué pasaba cuando la sentencia no se pronunciaba o no se dictaba dentro del plazo, que era lo que tenía que hacer el juez, y si no lo hacía, la posibilidad de la pérdida de la jurisdicción. ¿No? Pero además, esas resoluciones tienen que tener lugar y fecha de creación, por escrito, firma, ¿no es cierto? Debe estar motivada, debidamente motivada, y debe mantener incólume el principio de congruencia. Bueno, en todos estos requisitos que yo les di, están los del 168 y 171. Yo les hago una pregunta, a ver qué piensan. Yo tengo mi opinión. Si una sentencia no tiene lugar y fecha de creación, es decir, no dice Mar del Plata 23 de octubre del 2021, ¿es nula? En principio pareciera que sí. No cumplió con los requisitos del 163. En principio pareciera que sí. Ahora, ¿no sería un rigorismo formal? Sí. Sí. Porque, por ejemplo, yo, en lugar del órgano emisor, podría suplir la falta de lugar, de lugar donde fue creada esa resolución. Y la fecha podría darse con saltos anteriores y posteriores. Bueno, a ver, hay supuestos de corte donde la falta de lugar y fecha de creación dio lugar a un recurso de nulidad, pero hay autores como Tesone que dicen, no, esto es un rigorismo formal, no tiene sentido. Hoy en día se ve muy difícil eso, porque lo sacan directamente con la firma digital, donde se figura la firma digital, la fecha y lugar de creación de la norma. ¿Cuáles son los recaudos que establece el 168 y el 171? El 168, lo primero que ustedes van a ver es las omisiones de cuestiones esenciales. ¿Cuándo una cuestión es esencial? Y esto tiene que ver también con el principio de congruencia. ¿Cuándo es esencial una cuestión? Cuando ayuda a resolver la causa, ¿no? Claro. Cuando es requisito indispensable. Exactamente. Hay dos posturas. Una que establece que son todas las cuestiones que emanan del escrito de demanda y de contestación. Esa es una. Y la otra, que las cuestiones esenciales son las que resultan necesarias para una correcta resolución de conflicto.
no cualquier cuestión que se haya planteado, podría dar lugar a un supuesto de nulidad. ¿Cómo sé yo cuando una cuestión es esencial o no? Cuando si yo la meto o la saco del fallo, cambia el fallo. Otro supuesto tiene que ver con las formas en que se llevó a cabo la resolución, concretamente a la deliberación y al respeto de las mayorías al momento de resolver. La deliberación tiene que ver con la manera en que discutieron, deliberaron los jueces del órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Acá tenemos dos: las cámaras o el Tribunal de Instancia Única, que es el laboral. En cuanto a cámara, ¿qué dice el 266? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O ya lo han visto? El 266 habla del acuerdo. Dice: el acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al otro. La sentencia se dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiera sido materia de agravios. En los supuestos de tribunales del trabajo, esa sentencia tiene dos momentos procesales. Ese primer momento es el veredicto, donde se realizan las cuestiones de hecho, se determinan las cuestiones, es decir, los hechos y la valoración de la prueba, y la sentencia, que tiene que ver con la aplicación de la ley al caso concreto. En estos se deben respetar, en los dos supuestos también, justamente esto: la deliberación y las mayorías. ¿Viola el principio de deliberación que un juez adhiera a lo resuelto por el otro? ¿Qué le parece? No, porque está emitiendo su voto. Bien, porque adhiere, emite su voto y adhiere a los principios, a los argumentos esgrimidos por el colega que lo precede. También es la oportunidad de, si no piensa lo mismo, decir exactamente lo contrario. O si piensa lo mismo y quiere agregar algo más, puede tranquilamente agregar ese supuesto. El tema del voto individual justamente no se ataca con esto, porque la fundamentación estaría ahí. Sí es necesario que esté la firma del juez, porque en una época se violaba estos principios cuando se olvidaba algún juez de firmar la cuestión o de firmar alguna resolución. Otro supuesto: ausencia de fundamentación normativa, dice el 171. El 171 establece cómo debe resolver el juez. Lo primero que va a hacer es aplicar la ley específica de la materia. En caso de ausencia, los principios que rigen esa materia, y si no, los principios generales del derecho. Esto tiene que ver también con un principio constitucional, que es que si no estuviese fundado en derecho o resuelto por el juez, sería arbitrario. ¿Correcto? Por eso es importante. Y también lo ven en el Código Civil y Comercial, el tema de la motivación de la sentencia. En el anteproyecto del Código Procesal de Familia, Civil y Comercial, artículo, no me acuerdo cuál, pero creo que es el capítulo 34, creo, ahora no estoy seguro, establece el tema del precedente. Gran tema discutido. Nosotros no nos manejamos con el precedente, eso viene del derecho anglosajón. Pero ese capítulo establece que el juez deberá aplicar los criterios de Corte de Nación, si no los de Corte de Provincia, si no los de las cámaras del Departamento Judicial. Y además esos mismos criterios o subcriterios para casos análogos. Esto es lo que establece el precedente. Yo no sé si va a ser ley el anteproyecto, porque todavía es anteproyecto y tienen que mandarlo a la legislatura para que sea tratado. Pero si llega a ser declarado como el nuevo Código Procesal, va a traer algunos cambios más que importantes. Ustedes ya lo van a ver en cuanto
estén cursando o en los próximos meses la importancia y la fuerza que va a tener este anteproyecto. ¿Cómo es el tema del trámite en los supuestos de recurso de extraordinario de nulidad? Bueno, el trámite es lo mismo. Es decir, ustedes van a ver que tanto en el recurso extraordinario de nulidad como en el recurso de inconstitucionalidad se remite al trámite establecido para el recurso de inaplicabilidad de ley, generalmente, que es lo único que no se aplica en el proceso civil y comercial, es el tema del depósito previo, el recaudo del depósito previo y el monto mínimo del agravio. El 31 bis dice valor del litigio, acá es el monto mínimo del agravio. ¿Qué particularidad tiene este recurso extraordinario de nulidad? Ustedes interponen el recurso ante el tribunal que dictó la resolución, los recaudos de admisibilidad también son examinados. Si lo declara admisible, lo mismo, hay que cumplimentar con lo mismo, se envía a corte, si es inadmisible queda la queja por denegación del recurso. En cuanto llega a corte, el mismo tratamiento que vimos. ¿Y dónde está la diferencia entonces, doctor? La diferencia está en el tema del reenvío. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en el supuesto del recurso extraordinario de nulidad, lo que tenemos es un supuesto de casación negativa. Si la Corte, el Superior Tribunal Provincial, hace lugar al recurso, lo que debería hacer es reenviarlo para que con una nueva integración se dicte una nueva resolución. Esta nueva resolución debería también ser pasible de algún otro recurso extraordinario en el caso de que, por ejemplo, se cumplió con todos los requisitos o recaudos establecidos en el artículo 168 y 171 del Código Procesal, pero ustedes lo quieren atacar por inaplicabilidad de ley. ¿Me siguen? El tercer recurso que nosotros vamos a ver es el de inconstitucionalidad. ¿Qué ha dicho la doctrina para el supuesto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad? ¿Para qué se cuestiona o para qué se utiliza este recurso? Este recurso lo que hay es un conflicto. ¿Un conflicto entre qué? Entre leyes provinciales, decretos reglamentarios de leyes provinciales, reglamentaciones, resoluciones de órganos provinciales o municipales, con alguna normativa de la Constitución provincial. No es con respecto de la Constitución nacional, porque si es nacional, ustedes tienen que ir por inaplicabilidad de ley. Dice la doctrina que este recurso está estipulado para aquellos casos en que se cuestiona la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales. Como en los restantes recursos extraordinarios, la finalidad de la inconstitucionalidad no es otra que la de mantener la supremacía de la Constitución de Buenos Aires dentro de su territorio. Entonces acá vemos que lo que se está cuestionando es un cuerpo normativo provincial porque afecta a la Constitución provincial. Y la que manda dentro de la provincia de Buenos Aires es la Constitución provincial respecto de la normativa provincial o municipal. ¿Cómo ataco yo la constitucionalidad de alguna normativa? Ustedes tienen dos caminos. Un primer camino tiene que ver con, y esto surge del 161. ¿Alguno podría leer, por favor, el 161, inciso primero? Yo lo leo. Sí. La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones: ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada. Bien, entonces, ¿ustedes qué tienen ahí? Dos supuestos: la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de una normativa, ya sea de manera originaria o de manera o por apelación. Por apelación es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, y de manera originaria es la acción de inconstitucionalidad que ustedes inician directamente ante la Corte de la provincia de Buenos Aires. A ver, esperen que yo quería ver.
¿Cómo es el tema? Acá se vio, ¿alguno es docente municipal? ¿No hay ningún docente municipal? Bueno, en la época del gobierno municipal de Arroyo, se hicieron algunos descuentos a las remuneraciones de los trabajadores de la educación en el ámbito de la municipalidad. Bueno, hubo un conflicto ahí entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Bueno, eso se dirimió por una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, ustedes tienen 30 días a los fines de que la resolución afecta a los derechos respectivos para atacarla de manera originaria en la Corte. De eso se da traslado, de esa acción de inconstitucionalidad, se da traslado a quién. Y se da traslado, ¿alguno sabe? Si ustedes están atacando alguna resolución provincial o alguna resolución municipal, ¿quiénes serían las partes intervinientes? Yo y la municipalidad. Exactamente. Entonces, ustedes, al iniciar la acción, se tendría que dar traslado a la municipalidad. ¿Y quiénes serían? ¿A los? ¿A los concejales? No, al Ejecutivo en este caso, Al intendente. a los representantes legales de esas entidades municipales. Y si fuese una normativa provincial en donde ya excedemos el marco de la municipalidad, ¿a quién le darían traslado? A los asesores de gobierno o al asesor de gobierno en los supuestos de la provincia de Buenos Aires. También en los casos que corresponda se da traslado al procurador, se provee una prueba, en el caso que las partes se hayan ofrecido, y la Corte decreta la inconstitucionalidad. El otro camino, dijimos, es el recurso extraordinario de nulidad. ¿Dónde está legislado? Artículo 299 a 303 del Código Procesal Civil y Comercial, y en el 161, inciso primero, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuando habla justamente de apelación. Cuando resuelve la Corte una cuestión de constitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad de la normativa por ustedes atacada, esa inconstitucionalidad rige respecto al caso concreto. A la parte que la cuestionó, no es que queda derogada esa normativa en la cual la Corte se expidió respecto de la constitucionalidad o no. Cuando ustedes interpongan un recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial, hagan reserva del caso constitucional provincial. Ustedes van a ver que cuando veamos recurso extraordinario federal, uno de los requisitos formales es la oportuna invocación de la cuestión federal y el mantenimiento en todas las instancias. Cuando ustedes están atacando una resolución por inconstitucional, pero cuando hablo de inconstitucional hago referencia al recurso extraordinario de provincia, también hagan reserva, ya sea en el escrito de demanda o de contestación de demanda, del caso constitucional, para poder acceder a la Corte de Provincia. Lo mismo que en el caso de recurso extraordinario federal. Lo van a entender mejor cuando nosotros veamos recurso extraordinario federal. ¿Se entiende? Es decir, uno de los recaudos que tienen que cumplir en el escrito de demanda de contestación es hacer reserva del caso federal para que ustedes puedan irse a la Corte Suprema de Justicia de Nación. Pero, si ustedes quieren irse a la Corte de Nación por un tema en que están cuestionando la constitucionalidad de una normativa provincial, hagan reserva también del caso constitucional provincial, para poder acceder a la Corte de Provincia. ¿Y por qué conviene a veces ir por un recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Porque no pagás depósito previo. Siempre y cuando estén cuestionando la constitucionalidad de una normativa provincial o municipal.
en los casos del proceso laboral, los 3 recursos: inaplicabilidad de ley, doctrina legal, nulidad e inconstitucionalidad, sí tenés que pagar para ir a corte. ¿Qué cosa? Capital, intereses y costas, con excepción de los honorarios del abogado del recurrente. Pero a diferencia del proceso civil, que establece recaudos económicos para el de inaplicabilidad, pero no para los otros dos, en el proceso laboral provincial, estos recaudos económicos es para los 3. En el proceso civil y comercial es depósito previo y monto del agravio. En el proceso laboral es pago de capital, intereses y costas, con excepción de los honorarios del abogado del recurrente. ¿Se entendió la diferencia? Bien. Cuando vean recurso extraordinario de inconstitucionalidad, 299 a 310. Cuando estudien la diferencia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad con la acción de declaración de inconstitucionalidad, 161, inciso primero, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y cuando habla de originaria, y artículo 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. A ver, esperen que tengo chat, que yo me puse a hablar y no leí nada. Ah, están todos los presentes. Bien. ¿Lo van entendiendo el tema? Sí, hay que leerlo, pero bueno, bien. hay que leerlo, da igual. Claro, es como mucho, sí. Profe, ¿Qué dice? Sí, es mucho. no me quedó claro en el recurso de inconstitucionalidad, o sea, una forma de tramitarlos por acción de inconstitucionalidad y la otra... Claro, vos, Aldana. Sí. Bien, vos cuando querés atacar la constitucionalidad de una normativa provincial o municipal, porque afecta una normativa de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tenés 2 caminos. Podés iniciar un proceso de conocimiento y atacar la constitucionalidad de eso, y vas a llegar, si querés, a corte a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Por ejemplo, iniciás una acción de amparo contra ARBA por una normativa que vos considerás que afecta a tu derecho de propiedad reconocido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está? Podés atacarlo por ahí. Porque vos, dentro de la acción de amparo, se declare la inconstitucionalidad de esa resolución administrativa de ARBA que afecta a tu derecho de propiedad en un tema de ingresos brutos, por ejemplo. ¿Está? El otro camino es que vos, en lugar de iniciar una acción personal, vayas directamente ante la Corte y plantees en la Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias, una acción declarativa de inconstitucionalidad. Entonces, en el primer supuesto, por ejemplo, de este amparo, donde vos estás diciendo, mirá, ingresos brutos, yo tengo saldo acreedor a favor, pero no me devuelve la plata ingreso de ARBA, porque por más que tenga saldo acreedor a favor, porque pago siempre de más, porque me hacen retenciones de acá, de acá, de acá, y tiene plata que es mía, que son 50.000 pesos, por ejemplo, no me deja compensar, porque no se da los supuestos de la resolución tanto. Entonces iniciás por ejemplo, una acción de amparo, que después que te hagan lugar o no, son 2 pesos aparte, pero por ejemplo una acción de amparo ante el juez competente, que de acuerdo a la ley de amparo provincial puede ser cualquier juez de la provincia de Buenos Aires, o una acción de declaración de certeza de acuerdo al Código Contencioso Administrativo ante el juez competente de primera instancia en lo contencioso administrativo de tu domicilio fiscal. ¿Está? Eso es un camino. Vos vas a estar en primera instancia, vas a estar en cámara y además vas a poder irte de Cámara Contenciosa Administrativa a Corte Provincial por un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, porque hay una normativa provincial de ARBA que afecta a tu derecho de propiedad. ¿Me seguís? Ahora, el otro camino es que en lugar de hacer eso, te vayas directamente a La Plata, a la Secretaría de Demandas Originarias, y plantees la acción de inconstitucionalidad contra esa normativa provincial a través de la acción de inconstitucionalidad del artículo 683 a 688 del Código Procesal.
¿Se entendió? Buenísimo. Sí, sí, sí. Ahí entendí. Bien. Profe, yo ¿Qué dice me quedé ahí Sí. tildada con los docentes. En el tema de Ah. los docentes municipales y los docentes provinciales. En ese caso, la municipalidad es la que hizo el No, recurso. no, esto es los docentes provinciales. No, Acá municipales. perdón, los municipales. Acá el tema fue así. Que Acá hubo un conflicto en realidad. cobraban en un plus y entonces se suponía que por un mismo trabajo tendríamos que cobrar. realidad acá hubo, claro, pero acá en realidad lo que hubo es una pelea entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Y en realidad lo que hubo detrás de esto fue una cuestión de competencia municipal, que está contemplado en el 689, donde había competencia de poderes, porque el Ejecutivo sacó un decreto municipal tirando por tierra una ordenanza del Consejo Deliberante de años que pagaban. Claro, y el a de los años, municipales. exactamente, pagaban plus, y la ordenanza, y después el Consejo Deliberante sacó una ordenanza nueva, dando por tierra con el decreto, y hubo un conflicto ahí que se dirimó en corte, que al final lo resolvió, porque cambiaron las autoridades y quedó todo en abstracto, porque se fue Arroyo y asumió Montenegro. Pero varios de los docentes municipales iniciaron acciones judiciales contra el municipio por el tema del cobro de esa plata, que era mucha plata en su momento, mucha plata. ¿Está? Bien. ¿Qué dice el 299? Dice resoluciones recurribles, causal. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o única instancia, cuando el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema. Pregunta de examen que les van a hacer. Seguramente. ¿Qué pasa si la normativa es de la Constitución de la Nación? Si es este recurso el que va o va otro. Usted tiene que decir la inaplicabilidad de ley. Cuando lo que se cuestiona es una reglamentación que afecta una norma de la Constitución Nacional, inaplicabilidad de ley. Si es de provincia, inconstitucionalidad. Esa puede ser una pregunta de examen. Acá, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte lo que hace es, el trámite es el mismo, interposición ante el órgano que dictó la resolución, si cumple con todos los recaudos comunes. Acuérdense que no tienen, en lo que es civil, comercial, familia y contencioso administrativo, no tiene recaudos económicos que sí tienen en el proceso laboral. Si cumple con todos los recaudos, se va a Corte. Corte, provincia de autos, memoriales, pasa a resolver, se expide sobre la admisibilidad, si está todo ok, sobre la procedencia a fondo del recurso. Como ustedes están cuestionando la constitucionalidad, lo que hace el código es todo lo que sea el trámite lo remiten a lo mismo que sea de inaplicabilidad de ley, con excepción del depósito previo y monto mínimo del agravio. ¿Y cuál es el contenido de la sentencia? Eso está en el artículo 313. El contenido de la sentencia dice que en su decisión la Suprema Corte declarará si la disposición impugnada es o no contraria a la Constitución de la provincia. En el segundo caso, cuando es no contraria a la Constitución, desestimará el recurso condenando al recurrente en las costas causadas. Es decir, si hace lugar, declara la inconstitucionalidad para el caso concreto; si no hace lugar, desestima el recurso, costas al recurrente. ¿Está? Y nos vamos, por último, a la queja. Es decir, acá recuerden que la operatoria es la siguiente: interpongo un recurso extraordinario. Perdón, pero tengo el perro acá que se me pone así para que le haga mimo, porque me escucha que estoy hablando mirando al coso y dice, ¿cómo puede ser? Está hablando, ¿qué es solo que está este muchacho? Debe estar pensando que le está hablando a una pantalla. El recurso de queja o recurso de hecho, ustedes cuando lean siempre en los fallos de corte recurso de hecho, lo que hacen es hablar de una queja. Es el siguiente supuesto: ustedes interponen el recurso, ¿y qué dice el código? El código dice, si no se cumplen los recaudos, el tribunal que dictó esa resolución atacada lo declara inadmisible e indica cuáles son las falencias que tiene ese recurso. A ustedes lo que les queda
es irse en queja a la Corte. Es decir, ya directamente van ante la Corte e interponen el recurso, este recurso de queja, o de hecho, en la Corte. ¿Y qué es lo que atacan? La negativa del tribunal inferior de hacer lugar al recurso y remitirlo. Eso es lo que están atacando con la queja. ¿Cuál es la normativa aplicable en este supuesto? Ustedes tienen que aplicar o ver dos cosas. El artículo 292, el Código Procesal, y la acordada 1790 del 78, creo que es, la acordada de Corte, que establece un poquito cuáles son los recaudos. Dice el 292, si la Cámara o el Tribunal denegar el recurso o concedido lo declarará desierto, ¿cuándo lo declara desierto? Cuando no se pagó el franqueo, cuando no se pagó, bueno, si no se pagó el depósito previo igual lo declaran desierto, pero en el caso de que se lo concede, se lo declara desierto, es en el supuesto de la falta de pago del franqueo, podrá recurrirse en queja ante la Suprema Corte, dice el 292, ¿no? Dentro del plazo de 5 días, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia. Al interponerse la queja, se acompañará copia certificada por el letrado recurrente de la sentencia recurrida de la primera instancia, cuando hubiere sido revocada, del escrito de interposición del recurso y del auto que lo deniegue o lo declare desierto, y los demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el tribunal. Por su parte, la acordada 1790 dice artículo 2, el escrito de interposición de la queja deberá contener la fecha de notificación de la sentencia recurrida, la de la interposición del recurso extraordinario, con transcripción íntegra del cargo y de la notificación de su denegatoria, la transcripción o indicación precisa de la documentación de autos de la cual surja el valor del litigio. En este último supuesto se acompañará copia de dicha documentación, los fundamentos que a juicio del peticionario hacen procedente la queja. Ahora es todo electrónico. Entonces, ¿cuál es el sentido del recurso de queja hoy en día? ¿Qué es lo que tiene que tener? Porque ustedes van a decir, bueno, tiene que tener esto. Acuérdense que el recurso de queja ustedes lo interponen ante la Corte, y la Corte nunca vio el expediente, que está en la Cámara o en el Tribunal de Instancia Única. Entonces tiene que tener todos los elementos para acreditar que los recaudos de admisibilidad fueron totalmente cumplidos, y generalmente tienen que ver con el plazo, y el pago del depósito previo, y el valor del agravio, y todo lo demás. Entonces, cuando ustedes preparen el recurso de queja, dentro del recurso de queja, hagan un detalle de todo lo que ustedes creen que es indispensable, porque la Corte, con la sola lectura del recurso, tiene que poder expedirse. El artículo primero dice que cuando la copia que debe presentarse conformidad con el 292 fuese de sentencia pronunciada por la Cámara, deberá acompañarse una correspondiente del acuerdo, bla, bla, bla. Dijimos, todo esto es electrónico hoy en día. Entonces, al ser un expediente digital, la verdad que lo único que hacen es habilitar o poner las cosas en los expedientes principales dentro de lo que sería la mesa virtual o el portal del jugador respectivo. Pero el recurso de queja, como ustedes no lo interponen ahí, sino directamente en corte, de manera electrónica, tendrían que tener todos los recaudos que establecen la acordada, e indicar dentro del escrito respectivo cada uno de esos recaudos, de las copias, etcétera, 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 etcétera. Volvamos al 292. ¿Cuál es el sentido que yo quiero que ustedes tengan presente acá? Primero, ¿qué es lo que se debe adjuntar? Eso es pregunta de parcial, pero además el plazo también es pregunta de parcial. Recuerden que 5 días más la ampliación legal, más las 4 horas del plazo de gracia. ¿Está? Eso ténganlo presente. Dice el siguiente párrafo del 292, luego de los incisos, dice que presentada la queja, la Corte decidirá dentro de 5 días y sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado o declarado desierto. Si se diere cualquiera de los dos casos, se procederá como lo determina el apartado 3 del 283, que no, para mí es erróneo, porque no termino de entender por qué dice eso. Si se declara bien denegado,
o desierto el recurso, se aplicarán las costas al recurrente. Mientras la Corte no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso, salvo que la misma requiera los autos para resolver la queja, y ello desde que el tribunal reciba la requisitoria. Bueno, ¿cómo es el tema este? Interpongo el recurso extraordinario ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución. ¿Cámara o Tribunal del Trabajo? Me dice, no, inadmisible porque le erraste en esto. ¿Qué tengo que hacer? Me voy directamente a la Corte, ¿con qué? Con un escrito para presentar este recurso de hecho de queja, con todas las copias que me establece la normativa aplicable. ¿Y qué es lo que cuestiono acá? Lo que yo estoy cuestionando es que me fue mal denegado el recurso, que el mío era admisible, que las cuestiones de admisibilidad estaban debidamente cumplidas. Entonces, la Corte, si me dice no, perdí. Ahora, si me dice sí, ¿qué hace la Corte? Y la Corte tiene que decirle al tribunal que dijo que no, mire, expídase y diga que sí, y traiga el recurso para acá. Ese es el sentido de la queja. ¿Y son los mismos los que se expiden? Sí. Porque ya no estamos hablando de una nulidad. ¿Qué pasa con el tema del depósito? Artículos 293, 294 y 295. ¿El depósito previo qué era? Era la plata. ¿Cómo y si dice que no? Romina, si la Corte dice que no es admisible la queja, sí, y te vas a través de un extraordinario federal a la Corte de Nación. ¿Qué pasa con el depósito previo? El depósito previo dijimos que es la plata que le da seriedad a la interposición del recurso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de inaplicabilidad? Entonces, era un monto que iba el 10% del valor del litigio, que no podía ser menor de 100 US ni exceder de 500, y en el caso de que no tuviese apreciación económica o no estuviese determinado el monto, se pagaba 100 US. Y que estaban eximidos los del beneficio y todo lo que nosotros vimos. ¿Está? Eso se acuerda. Bueno, póngale que ustedes pagaron el depósito previo. Lo integraron. ¿Qué pasa con ese depósito previo? El 293 dice, se ordenará la devolución del depósito al recurrente cuando se le deniegue el recurso, en cuyo caso el pedido de su extracción implicará consentir la denegatoria, y cuando, concedido por el tribunal o declarado por la Corte como mal denegado, su resultado le fuere favorable. Es decir, primer supuesto, yo pago el depósito previo, la Corte me dice, perdón, la Cámara, vamos a poner el ejemplo de la Cámara, me dice es admisible, vaya a Corte. Corte me dice es admisible, vamos a resolver sobre el fondo, tiene razón, se revoca la resolución y se hace lugar al recurso. Ahí reintegran el depósito. Segundo supuesto. Interpongo el recurso. Cámara me dice, no, es inadmisible. Me voy en queja. Queja dice, no, fue mal denegado, dice la Corte, hace lugar a la queja, dice, no, fue mal denegado el recurso, porque es admisible. Venga, resuelve, y la Corte además revoca la sentencia del tribunal, o de la Cámara en este caso, haciendo lugar al recurso. Ahí se le reintegra. O sea, cuando me es favorable el recurso, me devuelven Los el dos depósito. supuestos que le di, Sí. los dos supuestos que te di, sí. Es decir, admisible y procedente. Sí. El segundo supuesto, inadmisible, me voy en queja. La Corte me dice, es admisible y me lo declara procedente además. El otro supuesto, interpongo el recurso, la Cámara
me dice inadmisible y yo en lugar de irme en queja, voy y solicito la extracción, consiento y no me voy, en queja. Ahí también me lo devuelve. En todos los demás supuestos, no me lo devuelve. ¿Cuáles serían los otros supuestos? Los otros supuestos serían, interpongo el recurso, me dicen admisible en cámara. Va a corte, me dicen admisible en corte, pero ¿sabes qué? No tenés razón. Yo confirmo lo que dice cámara. Ahí no me lo devuelve. El otro supuesto, interpongo el recurso, me dicen inadmisible en cámara, me voy en queja y la corte me dice, no, tienes razón, es inadmisible. Te fuiste. Porque yo para recuperarlo no tendría que haberme ido en queja. Bien. A ver, un segundito. Esto es tranquilo porque son supuestos que sale del propio, de la propia letra del código, del 293 y del 294, así que no se hagan ningún tipo de problema porque es sencillo. ¿Cómo vienen con el tema de esto? ¿Vienen tranquilos? ¿Puedo hacer unas preguntitas? Porque ya lo terminé, a la bolilla 11 ya la terminé, y me gustaría hacer algunas preguntitas de inaplicabilidad de ley. Tal cual habíamos quedado la vez pasada. No habíamos quedado nada porque ustedes no prestaron conformidad, lo dije yo, como si le hubiese pedido algún tipo de acuerdo. Pregunta antes de preguntar al divino botón. ¿Lo estudiaron o prefieren que les haga unas preguntas así la clase que viene? Que tengan más estudiado el tema de provincia. Porque si yo les pregunto y todos me van a decir no sé, no tiene sentido preguntar. ¿La clase que viene? Sí, la clase que viene es mejor. La clase que viene es mañana. Bueno, hay que ver. No, vamos a hacer una cosa, esperen, vamos a hacer algo para... Después no soy tan jodido. A veces sí, pero no ahora. Yo le voy a tomar, si les parece, el miércoles que viene. Es decir, yo mañana empiezo a dar recurso extraordinario federal. Y el miércoles que viene, que ya tengan un poquito más leído en los temas, vamos a terminar de ver recurso extraordinario federal, seguramente, y les voy a tomar algunos minutitos para ver cómo manejan el tema. Y conmigo, en principio, ya no me estarían viendo más hasta el examen, que van a tener el privilegio, los que tengan que rendir conmigo. No soy tan jodido, no fui tan difícil. ¿Esta vez en el tendremos examen. clase de repaso o no? Y depende de las preguntas que ustedes hagan. Todo depende de ustedes. Qué mal. Sí. No. Y la fecha del examen, Santiago, es Juan Santiago, en principio el 4 de diciembre, y el recuperatorio el 11 de diciembre. Eso es lo que habíamos dicho la otra vez. Sí. Así que cuando yo les diga clase de repaso, preparen alguna pregunta, pónganse 2 minutitos y hagan alguna pregunta. 54 preguntas vamos a mandar. Y no las tomamos por exceso de preguntas. Van a tener muchas preguntas para esta segunda parte. Es lógico que si tenemos nosotros preguntas, siendo los docentes, imagínate un estudiante. Así que bueno, mañana nos vemos y arrancamos a ver recurso extraordinario federal. Ya vamos a pasar, largamos CPC de provincia y Constitución provincial y agarramos Constitución de Nación y Código Procesal Civil y Comercial de Nación. Así que nos vemos mañana por esta misma hora y en este mismo canal. Gracias, Espero profe. que les Gracias, haya quedado claro. Gracias, profe. Gracias. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosita o duda que tengan, aprovechen estos días para sacársela y me la preguntan cualquier cosa la semana que viene. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao, profe, muchas gracias.